Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias en este 1 de mayo hablándoles de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas como las cárceles que ahora gestiona directamente el Gobierno vasco. Pues bien, el Gobierno vasco ha concedido la semilibertad a 2 presos de ETA. Se trata de Juan Carlos Iglesias Chouza, alias Gaddafi, y Eneko Jogeascoechea Arronategui, apenas un año después de que la Audiencia Nacional revocara esta misma medida. Esta nueva excarcelación de presos se produce tan solo unos días después de que un juez cuestionara duramente la aplicación de estos beneficios penitenciarios en otros casos similares, como el de la dirigente de ETA, Amboto, a la que finalmente se le ha retirado el 3er grado. Ambos reclusos habían sido clasificados anteriormente en el 3er grado por el Ejecutivo Autonómico, pero la Fiscalía recurrió y el juez de vigilancia penitenciaria anuló la medida por considerarla precipitada. Pues bien, ahora el Gobierno vasco vuelve a concederles la semilibertad que les permitirá acudir a prisión solo para dormir entre semana y siempre que el Ministerio Público no vuelva a oponerse. El colectivo de víctimas del terrorismo ha criticado con dureza esta decisión, que califica de fraudulenta, y ha pedido a la Fiscalía que recurra de nuevo. Cuando revocaron la semilibertad de Amboto, pues ya les dije que me parecía una noticia buena, pero no suficientemente buena, porque creía que era pues simplemente un caramelito que se daba a una opinión pública indignada para luego seguir liberando a otros etarras. Y efectivamente, pues no hemos tenido que esperar mucho tiempo. Ya otros 2 terroristas de ETA gozan de semilibertad gracias a esa transferencia de las competencias penitenciarias pavimentada en tiempos de Rajoy y materializada al final en tiempos de Sánchez. Mira que hubo oportunidad para detener toda esta ignominia cuando los españoles le dieron una mayoría absoluta a Rajoy. Pues no. Decidió no hacer nada con esa mayoría absoluta y avalar el proceso de rendición ante ETA. Y al final, pues de aquellos polvos, estos lodos. Y vemos cómo van saliendo uno a uno asquerosos asesinos, algunos con más de una docena de asesinatos a sus espaldas, gracias a que ahora el Gobierno vasco tiene las competencias penitenciarias para lo que avisamos en su día que se le concedían esas competencias, para el poner en la calle a todos los etarras. Mirando hacia atrás, pues la verdad es que de todos los personajes siniestros que han colaborado en esta auténtica rendición ante ETA, en este premio al terrorismo, de todos los personajes siniestros que han colaborado, creo que los que más asquito me dan son los que se empeñaban en venderle a la opinión pública indignada por las cesiones ante ETA la mandanga de lo importante es el relato, porque lo que va a quedar en el relato es que ETA era una banda terrorista asquerosa. Pues al final ni relato ni leches, lo han ganado todo. Ahora viven de los presupuestos públicos muchos de los seres repugnantes que cometían atentados o jaleaban a los que cometían atentados. Quienes ya sí que no van a poder volver son las víctimas de esos seres repugnantes, algunos de los cuales están saliendo de la cárcel y encima son recibidos como héroes en sus pueblos. Pero eso sí, los tontos de siempre, o los cómplices de siempre, o yo qué sé, los lacayos de siempre, ahí andaban diciendo que ETA había sido derrotada. Ya. En fin, estamos asistiendo a una campaña de linchamiento curiosa contra un juez de temas de género, del cual se han cogido unas declaraciones de hace un par de meses y entonces le están llamando de todo, cuando sus declaraciones
eran perfectamente razonables, ponían el dedo en una llaga que las leyes de género tienen. Y claro, resulta que es el juez que lleva el caso de agresión contra el exdirector, de agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo de la policía, con lo cual pues da la sensación de que la izquierda ha intentado rebuscar a ver qué encontraba con el fin de cargarse a un juez en un caso que quieren controlar. Escuchen. Les traemos ahora una noticia que publica OK Diario porque el juez encargado de la causa del DAO de la policía ha pasado a estar en el centro de la polémica tras una campaña de críticas lanzadas desde sectores políticos y mediáticos de la izquierda. Los ataques se centran en unas declaraciones realizadas por el magistrado en una conferencia en el Colegio de la Abogacía de Madrid el pasado mes de febrero. En esa charla, difundida semanas después, el juez reflexionaba sobre la aplicación práctica de la legislación de violencia de género con comentarios que han sido calificados de machistas por distintas organizaciones y por responsables políticos. La propia ministra de Igualdad, desde el Senado, ha cuestionado públicamente que este juez continúe al frente de una jurisdicción vinculada a la protección de las mujeres. De momento, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas para analizar las manifestaciones del juez, aunque fuentes judiciales recuerdan que las declaraciones se produjeron en un foro académico. ¿Y qué fue lo que dijo el juez que está intentando utilizar a la izquierda? Pues dijo algo muy simple, que existen bufetes de abogados, existen abogados que directamente presentan denuncias que saben que son falsas, porque como sale gratis, como nadie paga por esas denuncias falsas que se presentan para presionar a maridos en casos de divorcio, etcétera, etcétera, pues entonces pues está ahí esa herramienta a tu disposición, la usas. ¿Ve? Eso es algo que es absolutamente cierto. Eso está sucediendo de manera cotidiana y nadie toma medidas para evitar esa utilización fraudulenta de las leyes de género con el fin de presionar a los maridos en cualquier disputa matrimonial. ¿Qué tiene eso de escandaloso? Pues no tiene nada de escandaloso, es una constatación de la realidad. De hecho, en esa misma charla, el juez pues señaló otras deficiencias de las leyes de género que perjudican a las mujeres, como por ejemplo el hecho de que no se considere a la mujer como perjudicada cuando el marido no paga la pensión de alimentación a sus hijos. Decía el juez en esa charla que es injusto que ahí no se considere que se considere perjudicados solo a los hijos, porque lo que sucede en esos casos es que es la mujer la que tiene que poner el dinero que el marido no está poniendo. Es decir, el juez analizaba los fallos de las leyes de género en su formato actual y no decía nada que no fuera cierto. Lo de menos es lo de la charla, realmente eso es la excusa. Aquí, ¿qué es lo que parece? Pues que como es el juez al que le ha tocado el tema de la agresión sexual del exdirector adjunto operativo, pues entonces han rebuscado a ver qué podían encontrar y qué podían manipular para lincharle públicamente y forzarle a irse o justificar una sustitución. Bueno, pues habrá que seguir el caso para evitar que el Partido Socialista controle otro caso judicial más. Es espectacular cómo se mueven. Oiga, en el caso de la Dana, fíjense la jugada que hicieron. Qué casualidad que le tocó a una señora empeñada en explicarnos con quién comió mazón en vez de por qué murió tanta gente. En el caso de Adamuz, pues caramba, empieza a oler un poquito mal. Esa noticia de que 2 de los 3 peritos nombrados por la juez han trabajado para las empresas que se encargaron de renovar el tramo de Adamuz, pues hombre, no invita a pensar mucho en la imparcialidad de la investigación. En el caso del apagón,
¿qué les voy a decir? Ha pasado ya un año. El plazo de prescripción del homicidio por imprudencia son 5 años. Y aquí siguen pasando el tiempo y no sale del cajón en el Tribunal Supremo la denuncia por homicidio por imprudencia contra quienes fueran responsables del apagón. Y aquí en lo del exdirector adjunto operativo de la policía asistimos a una campaña de linchamiento porque vaya, debe de haberle tocado a un juez que no tienen controlado. Bueno, Axel Springer es una empresa del mundo editorial, una empresa de origen alemán que posee numerosos medios de comunicación, algunos de ellos de importancia, como por ejemplo Político, que es pues el medio más leído entre los círculos bruselianos, un medio, pues hombre, claramente progre. Bueno, pues el consejero delegado de Axel Springer acaba de lanzarle un aviso a los trabajadores a los periodistas de Político. Hay ciertas líneas rojas que no se pueden traspasar y a quien no le guste, ahí está la puerta, escuchen. El consejero delegado del grupo de comunicación Axel Springer, Matthias Döpfner, ha hecho una valiente declaración a sus empleados en apoyo al Estado de Israel. El empresario invita a aquellos empleados que no estén de acuerdo con la libertad de expresión que abandonen la empresa. Así consta en unas grabaciones en las que el directivo responde a las críticas recibidas por el uso de la revista llamada Político para publicar artículos de opinión firmados por él mismo en los que se defendía a Israel. Y es que el grupo de comunicación Axel Springer, propietario de Político desde el año 2021, defiende unos principios fundamentales que incluyen el apoyo a Israel, a la OTAN, la democracia liberal y la lucha contra el antisemitismo. El propio CEO de la compañía explicó que esos valores son públicos y que no son negociables, y se enfrentó a las quejas de empleados que le acusaban de promover una agenda política. En la reunión, el CEO insistió en que seguirá escribiendo artículos de opinión y negó que con eso se condicione la línea editorial de este medio de comunicación. Evidentemente, la línea editorial de cualquier medio de comunicación pues depende de la propiedad. ¿Saben cuándo lo aprendí yo? Pues cuando se empezó en Twitter a censurar a las cuentas de todos aquellos que decían cosas que molestaban a los progres. Entonces, cuando algunos nos quejamos en las redes, la contestación invariable fue que, pues si no te gusta, te vas y te montas otra red. Porque es un medio privado, Twitter, y por tanto, los que lo poseen tienen derecho a poner las reglas que les dé la gana. Bueno, pues nada, los que poseen los medios de comunicación dicen los progres que tienen derecho a poner las reglas que les dé la gana. Bueno, pues vamos a jugar todos con el mismo sistema, todos con las mismas reglas. Y el dueño de medios de comunicación como Político pues ha dicho que bueno, que cada periodista puede tener sus ideas, pero que la línea editorial del medio, la línea editorial del grupo es defender el derecho a existir de Israel. Y a quien no le guste, pues que se vaya y se monte otro medio de comunicación. Tan simple como eso, ¿verdad? Digo yo que es lo correcto. Es lo que los progres han implementado allí donde han logrado controlar algo. Con lo cual, pues nada, o todos moros o todos cristianos. Si las reglas son unas para imponer líneas editoriales progres en medios de comunicación online, medios de comunicación escritos, televisiones, radios, redes sociales, pues entonces esas mismas reglas valdrán para imponer líneas editoriales no progres en todos esos mismos tipos de medios. Se acabó la época, ya lo he dicho muchas veces, argumental. No estamos en una pelea argumental. Los progres saben que lo que defienden es basura.
los argumentos pues no pasan de ser excusas. Lo que hay que ir es a conseguir que no puedan continuar con su objetivo de llevar a Occidente al abismo. Y eso implica plantarse allí donde hay que plantarse. Cada periodista puede tener las ideas que quiera. Ahora, defender la violencia, no. Ahí está la puerta. Negar a Israel el derecho a existir, ahí está la puerta. La democracia exige respeto a una serie de planteamientos básicos. Y esos planteamientos básicos pues dictan una serie de conclusiones. Por ejemplo, en una guerra iniciada por unos canallas el 7 de octubre, entrando a saco en Israel, violando a mujeres, asesinando a familias completas a sangre fría, en una guerra iniciada de esa manera, está claro que el malo es el que inicia la guerra de esa manera, nunca el que se defiende. Eso no es ni de derechas ni de izquierdas, es simplemente humanidad. Yo no quiero vivir en un mundo donde alguien pueda hacer lo que se hizo el 7 de octubre por parte de Hamás contra Israel sin ser a continuación barrido de la faz de la tierra. Y me parece estupendo que el consejero delegado de Axel Springer deje claras las cosas a los periodistas que trabajan en sus medios. Durante muchísimo tiempo en el mundo del periodismo se ha instalado la idea de que se puede reprimir, censurar, despedir, acallar a todos los periodistas no progres, y no pasa nada. Con lo cual, claro, los periodistas que se incorporan al mercado saben perfectamente desde hace décadas que, como se te ocurra no ser progre, estás muerto. Si eres progre, puedes progresar. Bueno, pues ya es hora de que quienes han implantado ese régimen de terror dentro del mundo del periodismo reciban el mensaje contrario. Si defiendes ciertas cosas, te vas a la calle. Bueno, en Brasil parece que está cambiando el panorama un poquito. Parece que Brasil también va camino de la liberación del yugo progre. Y se le acumulan las malas noticias a Lula, ese señor que fue encarcelado por ladrón y a quien su amigo o aliado Alexander de Moraes desde el Tribunal Supremo brasileño excarceló para luego organizar unas elecciones donde le montaron un rollo muy raro a Bolsonaro, hacerse con el poder y empezar a machacar a la oposición, censurando diputados de la oposición, obligando a las redes sociales a tirarles sus cuentas abajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que todo eso se va a acabar también. Escuchen. El Senado de Brasil ha asestado un duro varapalo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva al bloquear su candidato para el Tribunal Supremo. Es la primera vez en más de 130 años que la Cámara Alta rechaza un nombramiento para la Corte, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Brasil. El candidato propuesto por Lula da Silva era Procurador General Jorge Messias, estrecho colaborador del presidente brasileño, que iba a sustituir al magistrado Luis Roberto Barroso. Este bloqueo mantiene al Tribunal Supremo brasileño funcionando con una vacante libre. El rechazo obliga a Lula da Silva a proponer un nuevo nombre que deberá someterse de nuevo al mismo procedimiento parlamentario, lo que subraya la magnitud del golpe político para el presidente a pocos meses de las elecciones. Bueno, pues a pocos meses de las elecciones le acumulan los problemas a Lula. Esto que ha pasado de que sea rechazado el candidato que Lula, el presidente brasileño, había propuesto para el Tribunal Supremo, no había pasado en 132 años. Primera vez que se produce ese rechazo, pero no es el único palo. Resulta que el Congreso aprobó una ley para corregir los evidentes, ¿cómo diría yo?,
juegos legales no demasiado éticos que se usaron para encarcelar al anterior presidente de Brasil, Bolsonaro, el Congreso aprobó que se le rebajaran las penas. Lula vetó eso que el Congreso había aprobado como ley, y ahora el Congreso ha pasado por encima del veto de Lula, porque tiene esa facultad, y ha confirmado esa ley que Lula quería parar. Pero quizá lo que más le duela a Lula es el tercero de los varapalos que ha recibido en estos días. Por primera vez, el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, se ha puesto por delante en las encuestas de Lula de cara a la elección presidencial, que es dentro de poco, y está con una ventaja de 5 puntos. Así que, bueno, no es seguro, pero parece que a lo mejor Brasil se decanta también, como ya se han decantado tantos países en el continente americano, por la libertad. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander, noticia que, como siempre, bueno, no como siempre, pero hoy nos trae don Eric Gutiérrez. Banco Santander ofrece este espacio. La primera luna llena de mayo llega hoy y se perfila como una de las citas astronómicas más destacadas de la primavera. Es la llamada Luna de las Flores, un nombre que hace referencia a la abundante floración típica de esta época en el hemisferio norte. Según el calendario del Instituto Geográfico Nacional, el momento exacto del plenilunio será a las 7:23 de la noche en la España peninsular y Baleares a las 6:23. Perdón, en Canarias también será a las 6:23. Aún así, el mejor momento para observarla será una hora más tarde. A esa hora todavía habrá luz diurna en gran parte del país, por lo que la luna se apreciará mejor tras la puesta de sol, cuando ya sea visible en un cielo más oscuro y haya ganado altura sobre el horizonte. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.